Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Traigo esto porque lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, la palabra del Señor la he titulado El cristiano frente a las políticas hostiles. El cristiano frente a una política hostil. Y les invito a buscar en sus Biblias en el libro de Daniel capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel capítulo 1. Dice la Biblia: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho al rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más te damos por el día y por tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Permite, oh Dios, que ella pueda ser de bendición para nuestras vidas en el día de hoy. Bendice a cada persona que está aquí presente y dale, oh Señor, la posibilidad de entender y comprender el mensaje tuyo, y que lo puedan interiorizar en sus corazones y llevarlo en sus vidas, oh Señor, y que pueda edificarles, oh Padre, e iluminarles y darles la capacidad de poder entender y razonar las cosas tuyas, oh Señor, y cómo tú quieres que cada ser humano
vivamos delante de ti. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén. Mis amados hermanos, esta es una historia bien interesante. Yo siempre digo que las historias de la Biblia no están narradas por gusto. Siempre nos han sido dadas para que aprendamos algo de ellas. Todos sabemos que estamos viviendo un momento de tensión, ¿verdad? En nuestra cultura, especialmente los hermanos que han emigrado, ¿verdad? Y aún no tienen su estatus migratorio totalmente, todos los papeles y demás en su debido orden. Y mientras estaba pensando en esto, porque se ha generado una tensión, ¿verdad? En nuestras vidas, nuestras amistades constantemente. ¿Qué palabra, oh Señor, podemos traer de aliento? Hay algo en la Biblia y el Señor nos recuerda que a través de la historia sus hijos han tenido que atravesar por momentos difíciles. Y lo hermoso que tiene la Biblia es que la Biblia nos cuenta se ha vivido de todo. La Biblia nos cuenta todas las historias. Dios es sabio y Dios nos presenta todas estas historias para que nosotros tengamos algún aliento y fortaleza, ¿verdad? Daniel fue un hombre joven que en su juventud tristemente tuvo que emigrar a la fuerza para otro país, ¿verdad? Hay emigraciones a veces que son voluntarias, decidimos irnos, y la Biblia habla de la emigración. Hay emigraciones en la Biblia por hambre, personas que por necesidad económica han tenido que emigrar a otros países. En la Biblia se nos presenta emigración también, emigraciones políticas, personas que han tenido que emigrar porque en su lugar donde ellos viven han sufrido algún tipo de persecución política. Nos encontramos eso, por ejemplo, Abraham tuvo que emigrar por llamamiento. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero en una ocasión tuvo que emigrar por hambre. Dice que en el lugar donde estaba había tanta hambre que tuvo que salir de la región donde él vivía e ir a emigrar para Egipto. Egipto en aquel entonces era una cultura, era como decir hoy en día los Estados Unidos, era la élite del mundo, el conocimiento, todo, el desarrollo, y tuvo que ir a parar allí. Cristo, por ejemplo, sus padres por persecución política se lo tuvieron que llevar cuando Cristo nació, y dice que sus padres, José y María, tuvieron que salir huyendo para Egipto también. Es decir, en la Biblia nos encontramos varias, y nos encontramos este tipo de emigración. Daniel tuvo que emigrar obligado, forzado, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el pueblo de Israel se apartó tanto de Jehová que Dios permitió que el imperio babilónico se levantara contra la nación de Israel, la sitiara y se llevara cautivo o se los llevara de esclavo a los hombres de la ciudad. En aquel entonces existía este tipo de política, ¿verdad? Babilonia había sido un imperio. En aquel entonces, cuando se escribe este libro, uno de los imperios más grandes y poderosos de la época. De hecho, fue bajo el gobierno de Nabucodonosor en el año 530 aproximadamente antes de Jesucristo que Babilonia logró su gran esplendor, bajo el gobierno de Nabucodonosor, este hombre que menciona la Biblia, Nabucodonosor II. Su padre Nabopolassar estaba en una batalla, el rey de Babilonia en aquel entonces estaba conquistando a los imperios de su tiempo, pero en una de esas batallas, en la famosa batalla de Carquemis, murió Nabopolassar y Nabucodonosor tuvo que coger el reino en medio de una batalla. Pero era un hombre militarmente, una estratega militar tremendo, Nabucodonosor, y Nabucodonosor logró conquistar todas las ciudades que había a su alrededor. Y al regresar a Jerusalén, cuando se cogió el trono y el poder, él no solo era un gran militar, era un hombre muy sabio, muy inteligente, y construyó en ese tiempo lo que nosotros conocimos después en la historia, lo estudiamos incluso en nuestras escuelas, los famosos jardines colgantes de Babilonia, que llegaron a ser contadas entre una de las 7 maravillas del mundo. Nabucodonosor supo prosperar a su nación de una manera tremenda. Pero, a pesar de que era una nación bien poderosa, el ser esclavo allí no era ninguna gracia. Y Daniel y sus hombres fueron llevados cautivos, porque Nabucodonosor conquistó al mundo de su alrededor. La historia nos dice que antes de llegar a Jerusalén, Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, y después Nabucodonosor, fueron y conquistaron Egipto, que era una gran nación. Después de Egipto conquistaron a los sirios. Después de los sirios conquistaron a los fenicios y a los asirios,
Y por último, en esa conquista regresaron por Jerusalén, conquistaron Jerusalén y allí se llevaron cautivo a Daniel, que era un joven, ¿verdad? La Biblia no nos dice qué edad aproximadamente tendría Daniel, pero Daniel y sus amigos eran muchachos jóvenes, probablemente unos 20 y pico de años, ¿verdad? Eran probablemente de la familia real, porque dice que eran de familia noble, de la realeza, y estaban allí cautivos, ¿verdad? Fue una etapa bien difícil para ellos. Los profetas en la Biblia que fueron contemporáneos a Daniel fueron Jeremías, Habacuc, Ezequiel y Sofonías. Si usted lee estos profetas, va a ver que la historia es muy similar. En este conflicto, dice la Biblia que ellos fueron llevados cautivos como esclavos. Para ellos la vida no fue fácil. La deportación a este lugar era una humillación. Y su vida tuvo que cambiar. Y la humillación está reflejada en el hecho de que le cambiaron los nombres. Eso en la cultura antigua tenía un significado bien importante. Cuando un rey conquistaba a otra nación y a una persona de esa nación le cambiaba su nombre, lo que le estaba diciendo desde el punto de vista religioso, las naciones de antes eran muy religiosas y en la actualidad también. De eso estoy plenamente convencido, que la mayoría de los conflictos que hoy nos presentan como políticos son más religiosos que políticos. Detrás hay un concepto religioso más que un problema político. Dice la Biblia que a Daniel le cambiaron el nombre y le pusieron Belsasar, y a sus amigos también, a Mesac, Sadrach y Abednego, le cambiaron sus nombres. El cambio de nombre lo que estaba diciendo era nada más que mi Dios venció a tu Dios, y eso era una humillación, sobre todo para las naciones tan religiosas en aquel entonces, para los judíos. Eso era una humillación grande, ¿verdad? Así que estar como emigrantes en otro lugar, bajo obligación y forzados, y además de eso, humillados. Porque para estas culturas, la vida de ellos, su vida religiosa, era parte esencial de la vida. Era parte esencial de la vida. Eso era una humillación. De eso la Biblia dice que Nabucodonosor cogió los utensilios del templo de Israel y los puso en el templo de su Dios. Dice este capítulo 1, ¿verdad? Fue una vida difícil. Los obligaron a someterse a las leyes y a los preceptos de la nación babilonia. Un ejemplo de ello lo encontramos, ¿verdad?, en el hecho de que Nabucodonosor le dijo al jefe de la guardia, le dijo que le enseñara, los educara en el arte de los babilonios y en su idioma, el idioma de los caldeos. Tenían que aprender, fueron sometidos, ¿verdad?, a las leyes y a las costumbres de esta nación. Eran extranjeros, tenían que vivir sometidos a sus leyes, a su cultura, aprender su idioma. Daniel 1.4 dice la Biblia, dice que Nabucodonosor le pidió a Aspenas, jefe de los eunucos, que les enseñara a Daniel, a sus amigos, las letras y la lengua de los caldeos. Todos nosotros sabemos qué difícil es la emigración, ¿verdad? Nosotros somos emigrantes. Al llegar a estos países, nosotros como extranjeros estamos obligados muchas veces a someternos a nuestra nueva cultura, a sus leyes, y tratar de aprender el idioma. Algunos nos pasamos la vida aprendiendo el idioma que a lo mejor nunca lo llegamos a aprender. Pero es difícil, es un cambio. Es un cambio de vida. Todos sabemos lo que significa la emigración. Es un impacto emocional bien grande. Yo recuerdo cuando fui para ir para los Estados Unidos, le pedí a un amigo mío americano, misionero que trabajaba en Cuba, le dije: nunca he viajado ni de visita, necesito que me digas y me expliques cómo es los Estados Unidos. Él se sentó y me explicó. Él conocía bien, nació aquí, pero conocía muy bien la cultura cubana. Y me dijo: mira, te va a pasar esto, te va a pasar esto. Al principio todo te va a parecer encantador. Es la etapa de, como si la luna de miel, el deslumbre. Todo te parece increíble, todo te parece grande. Al poquito tiempo vas a empezar a compararlo con tu país. Oye, pero en mi país se hacía esto y aquí no se hace. Y empezamos a comparar. Después te va a parecer que esto no sirve, hasta que te vayas adaptando. Y después ya, es un proceso de adaptación. Un proceso de adaptación que es complejo. Porque cuando uno llega a emigrar es como nacer de nuevo. Es empezar a vivir otra vez. Se crea
se crea un choque emocional, un choque grande, porque uno, incluso este amigo mío me lo dijo, me dijo, aquí en Cuba tú eres algo, porque eres pastor, profesor de un seminario, cuando llegas a no eres nadie. Y es real, llegué aquí, no era nadie. Y uno dice, después de tantos años, llegué con 40 años a este país, ya llevo 13 años aquí. Y cuando llegué, no es fácil empezar otra vez, de cero. Y tenía que tomar una decisión, o revolverme en la amargura y pensar, ir pensando en el pasado, decir, echar para adelante, tengo que luchar, y es difícil, es un cambio, la vida nos cambia en 35 minutos, es un cambio duro. Porque lo que cuesta el que viajó en avión, ¿no? Porque tuvo que brincar. El que viajó en avión sabe que en 35 minutos se cambió la vida. En 35 minutos nos cambia la vida. Y no es fácil. Llegar de un mundo subdesarrollado, que no es ni siquiera tercer mundo. Cuba no es ni tercer mundo. Cuba está en el último de la lista de los países del mundo. Yo digo que Cuba es un globo de estos que inflamos para los cumpleaños, que está inflado con gas helio. Y le tiraron el cordelito y lo sacaron del planeta. Para donde el planeta se mueve, pero está fuera del planeta. Es un globito inflado. Fuera del contorno de todo lo... es un caso. Y de pronto caer en el país más desarrollado del mundo. El impacto emocional es grande. El cambio es muy grande y muy doloroso. Muy grande y muy doloroso. Yo recuerdo cuando llegué a este país, lo primero, cuando me bajé en el aeropuerto de Miami, me vino a la mente la guerra de las galaxias. Yo vi aquel aeropuerto tan, decía, wow, aquellas construcciones, y me parecía que estaba bailando por dentro de cuando la película La guerra de las galaxias, los lugares aquellos así. Y decía, ¿qué es esto? Salí con mis maletines, que lo único que traía era libro. Mi papá me dijo, ¿traes algo? Digo, sí, 2 maletines de libro, que que me iban a cargarlo, porque ya no podía arrastrarlo y Grecia no podía cargarlo. Pero lo que traje, $30 en el bolsillo. Me dijo, no trajiste nada. Digo, no voy a traer. Te voy a traer. Y me equivoqué de bola, que cuando fui a salir me estaba montando en una bola para montarme en otro avión. Lo que la gente se dio cuenta en la cola y me dijo, no es por aquí, mire, usted estaba regresando, sí, no es por allá. Me fui de bola. Uno llega totalmente despistado. La emigración es dura. La Biblia nos dice que la emigración fue dura para Daniel. Fue sometido y por obligación tuvo que meterse en una cultura difícil, totalmente diferente a la de él. Y soportar muchas veces y soportar ciertas humillaciones, ¿verdad? La tarea no era fácil. La adaptación es un proceso que toma años y me atrevo a decir que no siempre logramos adaptarnos 100%, aun cuando pasen muchos años, porque todavía hay cosas de nuestra vida y de nuestro pasado que están arraigados a nosotros. El Salmo 137 de la Biblia describe el estado de ánimo de los exiliados, de los hombres, de los judíos exiliados en Babilonia. Si usted se lee el Salmo 37, dice todo lo que ellos estaban viviendo. Entre muchas de esas cosas, el bullying fue parte de lo que sufrían. Porque los babilonios se burlaban de los judíos. Le decían, cántenos las canciones de Sion, aquellas canciones alegres. ¿Quién va a cantar alegre cuando estaba sufriendo, verdad? Se cree que Daniel nunca regresó del cautiverio, se quedó en Jerusalén, en Babilonia. Se piensa que él nunca regresó. El hecho de que la Biblia en ese capítulo mencione y continuó Daniel hasta el reinado de Ciro. Si Babilonia cayó, vino otro imperio y después vino otro imperio más, el imperio de Ciro, y Daniel estaba ahí. Se cree que Daniel ya era un anciano, nunca regresó. Hermanos míos, pero la palabra de Dios en este pasaje, a donde quiero llegar, es que quiero que entendamos que este pasaje de las Escrituras nos enseña algo muy importante. La Biblia dice en el capítulo 1, versículo 2, y el Señor permitió que Joacim, el rey de Jerusalén, el rey de Judea en aquel entonces, dice, cayera en manos de Nabucodonosor. Dice la Biblia, el Señor permitió que Joacim cayera en las manos de Nabucodonosor. La Biblia nos enseña que Dios es el Rey soberano de toda la tierra. Él está guiando cada evento de nuestras vidas
aun cuando parezcan adversos o contrarios a nosotros. El libro de Daniel nos recuerda la soberanía de Dios sobre los gobiernos de la tierra. Más adelante la Biblia nos narra que Nabucodonosor tuvo un sueño acerca del futuro. Daniel es uno de estos libros proféticos, pero no solo hablan de la profecía de su tiempo presente, sino que también presenta un aspecto escatológico futuro. De hecho, se compara a Daniel con el libro de Apocalipsis, porque Daniel no solo predice lo que iba a pasar en su tiempo histórico, sino también lo que iba a pasar en un futuro muy lejano. Daniel predijo la caída de todos esos grandes imperios, la caída del imperio babilónico, después la caída de los medos y los persas, la caída del imperio griego cuando Alejandro Magno conquista aquellos imperios, después cuando Roma conquista Grecia y por último la caída del imperio romano. Y Daniel profetiza también la caída de este imperio futuro en el que estamos viviendo. Por eso se le considera a Daniel un libro apocalíptico. No solo menciona las profecías de su tiempo histórico, sino también las profecías del tiempo futuro. Dios usó a Daniel en un contexto político muy adverso para él, en su cultura, de la que nunca logró escapar probablemente. La Biblia dice que después Dios le dio la libertad a Israel, pudo reconstruir su nación, pero Daniel nunca salió de Babilonia, se quedó allí entre los cautivos. Pero Dios lo usó grandemente. Daniel nos recuerda cuando Nabucodonosor tuvo este sueño del futuro y Daniel lo interpreta. Dios le dijo a Nabucodonosor: oh rey, Dios es el soberano, ¿verdad?, de toda la tierra. Él pone reyes y quita reyes, y a todo lo que quiere los inclina. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Dios es el que pone reyes y quita reyes, dice la Biblia, y a todo lo que quiere los inclina. Hay varias cosas que nosotros aprendemos y que la Biblia nos trae a nosotros a través de estas historias, que debemos recordar, y yo quisiera que usted se la llevara en su vida para su casa. La primera: Dios está en control de los gobernantes y de sus políticas. Dios está en control de los gobernantes y de sus políticas. Podemos estar a favor o no a favor de mucho o a favor de nada, pero al final Dios está en control. Eso lo enseña la Biblia. Dice la palabra de Dios que Dios es el que pone reyes y quita reyes, y a todo lo que quiere los inclina. En segundo lugar, quiero que usted se lleve presente en su vida que ser cristiano no nos exonera de las ventajas o limitaciones de vivir en un país extranjero. Daniel fue beneficiado, pero también fue sometido. Ser un siervo de Dios no lo exoneraba del sufrimiento que implicaba vivir en una nación extranjera y someterse a las condiciones de vida que esa nación le imponía, pero también fue beneficiado. ¿Por qué? Porque Dios cuida a sus hijos. Y el libro de Daniel nos recuerda eso. En tercer lugar, el libro de Daniel nos recuerda, como cristiano, usted se puede decidir no contaminarse con las acciones pecaminosas de su medio. Daniel, dice la Biblia, que el rey le dijo al jefe allí de aquella prisión, le dijo: dale esto y vas a tratar a estos muchachos de esta manera y ellos comerán esto y esto, hasta la dieta de la comida. Y dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Aprendió a decir no, aun cuando estaba en un medio hostil para ellos y que se le estaba imponiendo ciertas condiciones de vida. Daniel no lo aceptó. Propuso en su corazón no contaminarse, dice, con la comida del rey. Para los judíos los alimentos eran parte sagrada de su vida religiosa. No comer cualquier cosa. Hermanos míos, ¿qué de lo que estás viviendo compromete tu fe o tu integridad? Eso es una pregunta que debemos hacer. ¿Qué de lo que estamos viviendo compromete nuestra fe o nuestra integridad moral? He visto personas venir a este país tristemente, que en sus países eran personas correctas y al llegar aquí tristemente se enredaron por tratar de librarse de ciertos problemas económicos. La Biblia dice que Dios cuida a sus hijos. Muy importante para nosotros eso. Como cristianos,
¿qué cosas de lo que estoy haciendo me compromete moralmente? Ayer estuvimos en la reunión de hombres y les invitamos a todos los hombres a participar en las próximas reuniones. Y estábamos hablando precisamente del tema de la moralidad. ¿Qué cosa es inmoral y qué cosa no lo es? ¿A partir de qué momento el hombre se degradó moralmente? Tristemente, muchas veces tenemos el concepto de que inmoralidad solamente es aquello que está relacionado con la vida sexual. El adulterio, la pornografía, una inmoralidad. Pero la Biblia nos deja ver también que hay muchos actos de inmoralidad que no necesariamente están relacionados con la vida sexual. La inmoralidad es toda conducta que no corresponde con la ética de Dios. Hay cristianos que no son sexualmente inmorales, pero tienen otras conductas inmorales como mentir, robar, manipular. Son chismosos, murmuradores, y ahí podemos mencionar una lista. Eso es inmoralidad también, porque no corresponde con la conducta moral que Dios establece para la vida de un ser humano. Eso es inmoral también. Pero a veces decimos, ay, no, yo nunca he sido infiel. Pero eso no es la única inmoralidad. De hecho, cuando la Biblia habla de inmoralidad entre cosas, y Tatico puso ahorita algo, ¿verdad? Ahora estamos viviendo con un rollo tremendo con esta situación del problema del sexo y la sexualidad y demás. Pero la Biblia dice que el hermano que siembra discordia con otro hermano es abominable, es tan abominable como el homosexualismo. A veces decimos el homosexualismo es abominación delante de Jehová. Sí, pero dice que el que siembra discordia entre hermanos también es abominable delante de Jehová. Es un acto de inmoralidad. Porque la moralidad tiene que ver con todo lo que no corresponde a la ética de Dios. Tenemos que aprender a redefinir nuestros conceptos morales. Y en cuarto lugar, hermanos, recuerde que donde quiera que vivas, tu ciudadanía no está en esta tierra. Está bien, y el deseo nuestro de poder vivir en otra nación para poder levantar, como decimos los cubanos, levantar cabeza, poder vivir mejor. Pero recuerde que nuestra vida como cristianos no está aquí. Ningún cristiano podrá vivir totalmente cómodo en este mundo. Nuestra esperanza es la vida eterna con Cristo Jesús en los cielos. Eso lo dice la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Nuestra vida no está determinada en este mundo. Por eso, donde quiera que vivamos, sí, vamos a tener cosas buenas, pero siempre vamos a tener insatisfacciones e infelicidades. Dijo el doctor Charles Swindoll en su libro, un comentario al libro de Eclesiastés, tituló el libro Palabras Sabias para Gente Ocupada, o un diario, el diario de un viajero desesperado. Y dijo Charles Swindoll comentando acerca de la futilidad de la vida. Él decía, si somos realistas, ninguna época es ideal para vivir, ningún lugar es ideal para vivir para un cristiano. Cuando Cristo le dijo a sus discípulos, hablándole acerca de la vida, le dijo, no se afanen por qué comerán o cómo vestirán. La vida vale más que todas estas cosas. Comida, vestido, todas esas cosas. Cristo dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, porque mi Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad antes de que usted se lo pida. Dios cuida de sus hijos. Dios cuida de sus hijos. El rey David decía, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso no significa que no estamos sometidos a veces a la incertidumbre o al dolor que generan muchos estilos de vida, pero no estamos desamparados. Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros. Cuando el Cristo le dijo esto a su nación, la nación estaba sufriendo necesidades. Este no era un mensaje para gente que algún día, por si acaso te pasa. Jesús no está hablando de eso. Fue un mensaje para personas que estaban viviendo bajo la hostilidad política del Imperio Romano. Hermanos, quiero concluir. Siempre creemos, es decir, siempre seremos extranjeros, los cristianos, en este mundo.
El cristiano es extranjero. La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Siempre vamos a ser extranjeros. Pero cualquiera que sea la situación política que te toque vivir, recuerda siempre esto. Primero, Dios es el que permite y controla los eventos de tu vida. Dios es el que permite y controla los eventos de tu vida. Nabucodonosor pudo someter a Daniel y a sus amigos a las leyes de su reino, pero no pudo destruirlo cuando quiso poner a prueba la fe de esos hombres. Cuando puso a prueba la fe de Daniel y Nabucodonosor erigió una estatua. Y no vayan a pensar que esto es una historia antigua, todavía hay presidentes que hacen esas locuras. Erigen un monumento a su figura y hay que adorarlo. Y si quieren lo pueden buscar en la historia. En Corea, el presidente hizo una estatua y hay que figura y hay que adorar la estatua. Nabucodonosor lo hizo y Daniel se negó a hacerlo, porque Daniel tenía temor de Dios. Y Nabucodonosor lo sometió a las leyes de su reino. A Daniel lo tiraron para un foso de leones. Nabucodonosor pudo someter a Daniel a muchas de sus leyes, pero no pudo contra su fe. Y la Biblia dice que Dios cerró la boca de los leones. Y el propio Nabucodonosor se asombró, ¿verdad? Porque Dios, hermanos míos, nos cuida. En segundo lugar, no olvides, Dios no deja solo ni desampara a sus hijos. Aunque sean sometidos también, serán beneficiados. Por lo tanto, no se atormente con las leyes que ustedes no pueden cambiar. Confíe en Dios. A Él nadie le puede cerrar la puerta de ninguna oficina y decirle no puedes entrar aquí. A Él nadie le puede decir eso. A Dios nadie le puede decir ya este documento está firmado, no se puede hacer nada. Dios puede hacer y deshacer lo que los hombres construyen. Yo recuerdo siendo pastor todavía en Cuba, una hermana de iglesia, otra vez se lo he contado, se fue, su esposo en uno de sus viajes se fue y se quedó en México, porque él era geofísico, y en Cuba la geofísica no tenía mucho campo, y a él le gustaba este asunto de los temblores de tierra y los volcanes y todo eso. Y él viajaba mucho por su trabajo y se quedó en México. Y ella me dijo, ay pastor, mi esposo se quedó y entonces hizo los trámites ella para salir con su hijo. Y me dijo, ora por mí a ver si me permite, pero eso es bien difícil, porque mi esposo se quedó por el trabajo y tenía si me niegan la salida del país, no puedo volver a presentarme hasta de aquí a 10 años. Y dije, wow. Y mira hermana, vamos a orar, para Dios nada es imposible, ¿verdad? Y ella fue, se presentó a la embajada y le negaron ella vino pobrecita atormentada, yo estoy, pastor, ahora sí, más nunca ya mi familia se deshizo, aquí y allá, le dije, mira hermana, vamos a orar porque esa decisión la tomaron los hombres, pero Dios le dijo que era así. Me dijo, no pastor, no, si Dios nos ha dado la última palabra, vamos a orar. Y estuvimos orando. Y oramos y en nuestra oración no se nos olvida las palabras que repetimos en nuestra oración. Señor, a ti nadie te puede cerrar una oficina, a ti nadie te puede decir que el papel está. Tú puedes entrar a la oficina y sacar los papeles y borrar la firma que dieron. Puedes mandar a tus ángeles y romper los papeles o desaparecerlos, o borrarle la mente a la gente como si nunca lo hubieran hecho a la entrevista y volver a citar al hermano. Tú puedes hacer lo que tú quieras, oh Señor, porque para ti nada es imposible. Oramos, ella se fue tranquila para su casa, lloró, pero se fue tranquila para su casa. A la semana vino corriendo a mi casa y me llamó, pastor, una buena noticia. ¿Qué le pasó? Me llamaron de la embajada y me dijeron que fuera a recoger el permiso de salir. Y digo, ¿qué pasó? Dice, yo no sé. Pero me volvieron a llamar y me dijeron que fuera a recoger mi permiso de salir. Y yo, bueno, hermano, para Dios nada es imposible. A Dios nadie le puede cerrar una oficina ni decir, esta ley la dictamos nosotros y es así. Nabucodonosor le dijo a Daniel, esto es así. Daniel dijo, si Dios quiere. Si Dios quiere. En Cuba, cuando triunfó la revolución cubana, mi familia se convirtió, mi familia era del campo, Santi Espíritu, mis abuelos.
Y uno de los hermanos de mi abuelo, que fue el primero que conoció a Cristo y se convirtió al Señor Jesús, tenía yuntas de buey y eso, trabajar en la caña. Y cuando él se convirtió a Cristo, él entendió que el sábado, que era el día que se reunía, porque él era semianalfabeto, nada más que podía leer malamente, y cuando leyó su Biblia, entendió que que había un día que había que dedicárselo al Señor, y que era el sábado. Y un día vinieron los militares, había triunfado la revolución, y le dijeron, no, para trabajar el sábado, trabajo voluntario. Y él dijo, yo no trabajo, ese es el día que yo le dedico al Señor. Ni mis animales tampoco, porque la Biblia dice que ni los animales pueden trabajar el día del Señor. Así que lo mío, y el hombre dijo, ¿qué Señor ni qué Señor? Nosotros no creemos en nada de eso. Y bueno, usted no cree, pero yo sí creo. Nos llevamos las yuntas de bueyes, yo no se las doy, le dijo, porque son mis animales. Pero si usted la quiere coger, la puede coger. Yo no se la puedo tampoco. Y recogieron y le llevaron las yuntas de bueyes para cortar caña. Y llenaron tanto la carreta de caña que se desbarató todo aquello. Y no pudieron sacarla del campo donde estaban trabajando hasta el lunes. ¿Por qué? Porque Dios cuida a sus hijos. Porque los hombres pueden dictar lo que quieran, pero Dios es el que gobierna en el reino de los hombres. Y por último, hermanos míos, el propósito de Dios no es darte la felicidad plena en esta tierra. Él te está preparando para su reino eterno. Deja de temblar por el reino de los hombres. Que el reino de los hombres no te quite la paz. Dios no quiere tu felicidad plena en este mundo. Si en este mundo que no tenemos felicidad plena nos cuesta trabajo despegarnos de él. Imagínense si tuviéramos toda la felicidad aquí. Nunca querríamos estar con el Señor. Yo pienso que Dios sabe lo que hace. Por eso no siempre nos da todo en este día. Porque Dios nos está preparando un reino mucho mejor. La Biblia lo dice. La Biblia dice que los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. Él gobierna sobre el reino de Dios. Hermanos míos, es mi deseo que usted pueda conocer a Cristo Jesús. Es el único Salvador. El único que puede mantener nuestra vida en un equilibrio perfecto. Ayer estábamos hablando los hombres de eso. No veo cómo alguien pueda reconstruir su vida si no conoce a Dios. Es nuestro deseo, nuestra fortaleza espiritual, nuestra esperanza en medio de cualquier mundo en el que vivimos está en Cristo Jesús. Cuando uno tiene a Cristo uno está fortalecido, ¿verdad? La fe de uno está fortalecida. Nosotros sabemos que nuestra vida no está aquí. No depende de las cosas que este mundo nos ofrece. Este mundo, todo lo que nos ofrece es cambiante. La historia cambia y cambia de una manera tremenda. Las cosas que hace unos años construimos que eran maravillosas, hoy ya no son tan. Hoy son viejas, han caducado. La gente nos dice que estamos fuera de moda, ¿verdad? Los jóvenes hoy nos dicen que estamos fuera de moda, pero porque las cosas cambian. Los jóvenes lo que no saben es que cuando ellos tengan hijos, sus hijos le van a decir a ellos que están fuera de moda. Porque el mundo cambia. Cuando yo llegué a este país no existía el GPS en los celulares. La gente viajaba con mapas. El mapa para todos lados. Y cuando yo lo vi, para mí aquello, de Cuba no había ni mapa. Cogí un mapa y yo, un mapa de Miami, lo guardé y ahí lo tengo guardado. Y ahora hay mapas por donde quiera, no me hace falta. Yo tengo que coger todos los mapas que tener en el libre, porque no necesito el mapa. Esto, como cambia nuestro mundo, ya todo el mundo tiene un GPS, cambia nuestro mundo. Y mañana, todo se volará, la gente, porque el mundo cambia y el mundo es tan cambiante que no vale la pena ni siquiera aferrarnos mucho ni confiar mucho en este sistema de vida. Es mi deseo que usted pueda conocer a Cristo, tener esperanza en el mundo en el que vivimos y confiar en el Señor. Dios está controlando y gobernándolo todo, ¿verdad? Puedo pasarme el día entero contándoles historias de todo lo que vi. El campo socialista se cayó sin un tiro. Entonces, pensar todo el mundo esto, cuando Dios dijo se acabó, se acabó. A veces la gente me dice, bueno, ¿y Cuba qué va a pasar? Cuba está en las manos del Señor. ¿Qué va a pasar? No lo sé, en algún momento se va a dar así. Cuando a Rusia Dios dijo se acabó el socialismo y no hubo ni un tiro dado. Se acabó ya. El presidente un día se levantó y dijo se acabó. Ya. Cambió. Parecía que el mundo iba a colapsar. No.
Dios está en control. Entonces le invito a usted a ponerse en las manos de aquel que todo lo puede controlar y que desea lo mejor para usted, porque la Biblia dice que Dios ama al ser humano, ¿verdad? Dice la Biblia: con amor eterno te he amado. Y amó tanto Dios al mundo que dice que entregó a su Hijo por nosotros. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por este día. Gracias por tu palabra. Te pido tu bendición una vez más para cada persona aquí presente. Y que la esperanza de Cristo Jesús pueda nacer en sus vidas. Y les fortalezca para vivir cada paso, cada circunstancia. Ayuda a aquellos que están pasando por situaciones difíciles en su vida, donde tienen que decidir, Señor, donde están muchas veces dependiendo de las decisiones de otros. Señor, tomando el control de todas las cosas y pon paz en su mente y en sus corazones. Ayuda a aquellos que están enfermos, a aquellos que están atravesando por momentos de pruebas difíciles en sus vidas también. Ayúdales con tu mano en ellos, dale fortaleza, gracia y esperanza. Bendice tu iglesia y bendícenos a cada uno de nosotros. Y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo pueda gobernar nuestra mente y nuestros corazones. Y en nombre de Jesucristo te oramos. Amén. A Jesús seguiré.